Muy buenas noches, nos encontramos el día de hoy haciendo la presentación de acceso a la justicia de familia durante la época de la cuarentena. Mucho se ha hablado al respecto y hemos encontrado que efectivamente este acomodamiento a una nueva realidad, digamos por la excepcionalidad misma de la misma, pues ha merecido que tanto órganos estatales como nosotros mismos eh, generemos herramientas para poder manejar la situación. En estos casos también la justicia de familia, los órganos que se encargan también de los derechos de los menores y de la familia en particular, pues han tenido también que generar una cantidad de herramientas o por lo menos de acomodarlas a la circunstancia en que nos encontramos actualmente. Dejo con ustedes a el abogado Fabio Sánchez para que nos explique efectivamente de qué se trata las diferentes herramientas que se están presentando para que se resuelvan las dudas que tenemos nosotros en este momento. Después vamos a hacer una presentación un poco más en detalle de documentos y cómo se está manejando el tema de familia en Bogotá y en Colombia. Y finalmente una sesión de preguntas y respuestas también con el abogado Fabio Sánchez. Bueno, aquí lo dejo con el abogado Fabio. Bueno, buenos días. Hoy estamos con la Fundación Padres por Siempre, tratando de resolver muchas dudas que han surgido a raíz de los derechos de los papás y de los menores en esta época de cuarentena, en donde desafortunadamente en algunos casos el papá o la mamá custodio no permiten el contacto con los hijos con el argumento de que estamos en cuarentena y estamos en aislamiento. Ya lo dijimos en la reunión pasada, que los derechos de los menores, y en este caso específico el derecho a poder compartir con sus papás, con ambos papás y con sus familias, es un derecho fundamental que está consagrado en el artículo 44 de la Constitución Nacional. Estamos en una situación especial por la pandemia, pero esa situación no puede ser argumento para que se les supriman o se le violen los derechos fundamentales a los menores. Y así lo ha entendido muy bien el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien ya ha informado a la opinión pública en diferentes comunicados que las visitas a favor de los menores son un derecho fundamental y por lo tanto se deben continuar incluyendo en esta época de cuarentena y de aislamiento. Efectivamente, el decreto 457 que sacó el presidente de la República en una de las excepciones que coloca para poder transitar por las vías del país es el cuidado de los niños y eso incluye el derecho de los niños a ser visitados por sus papás o mamás no custodios. Suena bien todo esto, pero hay que llevarlo a la práctica. Entonces, lo ideal es que haya un acuerdo entre ambos padres con relación a sus menores para que se ajusten horarios para que los menores puedan estar con ambos padres sin salir tanto como en una situación normal se pudiera dar. Pero de todas maneras, así no hay acuerdo entre los padres para modificar ese régimen de visitas que se traía antes de la cuarentena, el régimen anterior sigue vigente. Para hacerlo efectivo, en este momento hay dos alternativas. La primera es ejercer una acción de tutela. Las acciones de tutela protegen derechos fundamentales de los menores y de los adultos. Derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la honra, a la libertad, etcétera, etcétera. Y dentro de esos derechos también se encuentran los derechos de los menores y en este caso a no ser separados de su familia, tengan o no tengan la custodia. Es un derecho fundamental de los niños
que debe ser protegido, y la Constitución del año 91 estableció que el mecanismo de protección para esos derechos fundamentales es vía tutela. Es una acción rápida que se resuelve en 10 días y que actualmente, a pesar de que muchos juzgados no están en su funcionamiento normal, la acción de tutela es de las pocas excepciones que se tienen en cuanto a que sí se están tramitando. Y se tramitan vía correo electrónico, para la cual el Consejo Superior de la Judicatura ha dado dichos correos dependiendo de la ciudad en donde se vaya a entablar la tutela. La tutela como acción constitucional pretende, como ya se dijo, proteger los derechos de los menores, y para eso entonces se debe elaborar un documento en el cual se cuenta cuáles son los hechos, cuáles son los derechos fundamentales que se están violando y la narración de las pruebas que se quieran hacer llegar. Esa acción de tutela, el juez que la recibe le corre traslado a la accionada, que en este caso sería el papá o la mamá que no permite el contacto con los niños, para que manifieste lo que tengan que decir al respecto, y en el término de 10 días el juez concedería la sentencia a favor o en contra de los derechos que se están tutelando, si así lo considera bien dicho juez. Entonces los papás tienen esa herramienta, es una herramienta ágil, rápida, que se puede entablar en cualquier momento y que resolvería muchos de los conflictos que se presentan en este momento. Debo aclarar que esa misma acción de tutela, una vez pase la cuarentena y pase el aislamiento, sigue vigente, y con esta misma acción se pueden proteger esos derechos de los menores y los demás derechos de los niños. Yo les decía que hay dos caminos. Uno, la acción de tutela, que es un camino rápido, expedito, eficiente, y el otro camino es presentar una solicitud de medida de protección en comisaría de familia por una violencia intrafamiliar. Las comisarías de familia hoy en día, por decreto presidencial, deben estar funcionando. Aquí en Bogotá funcionan las comisarías de familia, si bien puede que no lo estén haciendo en la forma normal que se daría por la situación, pero especialmente el presidente ha hecho énfasis en dejar las comisarías de familia en funcionamiento, porque son la herramienta que se tiene para combatir violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar puede darse contra la mujer, contra el hombre y contra los menores. Entonces, el violar un derecho fundamental de los niños de compartir con sus padres se convierte en violencia intrafamiliar, porque efectivamente, y lo dicen los psicólogos, el distanciamiento o alejamiento a que forzosamente tienen a los menores con relación al padre no custodio afecta la evolución y el desarrollo psicológico, emocional, afectivo de los menores. Es tan grave esta situación que la misma Corte Constitucional ha dicho que quien vulnera esos derechos de los menores, quien vulnera también esos derechos del papá no custodio, porque el papá también tiene derechos, papá o mamá no custodios, se hacen indignos de ejercer la custodia. Es una indignidad. Pueden perder la custodia por el hecho de vulnerarle los derechos a los menores. Entonces, el trámite hay que hacerlo ante comisarías de familia por violencia intrafamiliar. Cada vez las comisarías de familia han ido entendiendo que efectivamente es un derecho de los niños, el de las visitas, que al ser violado se convierte en dicha violencia intrafamiliar porque los afecta gravemente. Los niños, como todo ser humano, no solamente tienen un derecho a la salud física, sino también a la salud mental, emocional
afectiva y es requisito para que esta salud emocional y afectiva se desarrolle armónicamente la imagen del padre, la presencia de un padre y de una madre activos para que puedan, como dice la ley, involucrarse en la crianza de los hijos. Entonces, también la invitación a los papás es que ejerzan las acciones de violencia intrafamiliar ante las comisarías de familia, que gracias a Dios están abiertas, y pueden ejercer las dos acciones simultáneamente. Pueden ejercer la tutela, enfrentar una acción de tutela, y pueden ejercer la acción de violencia intrafamiliar ante la comisaría de familia correspondiente. Eh, por otra parte, eh, hacer énfasis en que efectivamente esta situación de pandemia no sabemos por cuánto tiempo va a permanecer, ni las medidas que vaya a tomar el gobierno. Ahorita está hasta el 26, 27 de abril el aislamiento, después hablan de un aislamiento progresivo. No podemos esperar entonces a que el coronavirus desaparezca para volver a establecer un régimen de visitas que favorezca a los menores y al padre no custodio. Toca tomar acciones inmediatas, rápidas, ¿sí? Para evitar que esta situación cada vez se vaya agravando con relación al tema de los derechos de los niños. Es así que, por lo tanto, se les recomienda a papá y a mamá que no tienen la custodia de los niños y que se les está impidiendo compartir con los hijos con la excusa de la pandemia, que acudan a esas dos instancias de la tutela y de la violencia intrafamiliar para proteger los derechos y que lo hagan en el menor tiempo posible para que los niños no se vean tan afectados. De por si un niño no entiende cómo su papá o su mamá no lo ha vuelto a visitar, no siente el abandono. Necesitamos revertir esa situación y que los menores sientan que sus padres y sus madres los aman cuando se hacen presentes en sus vidas totalmente. Sabemos que por decreto presidencial los menores de edad están aislados hasta el 30 de mayo, si mal no estoy, y entonces más difícil todavía porque posiblemente después del 30 de mayo continúen su aislamiento hasta que esto no pase. Entonces no esperen, papás y mamás, a que se termine la pandemia para ejercer las acciones, a que la ley ha otorgado para que cada uno de nosotros podamos proteger los derechos de nuestros hijos. Bueno, muy importante las acotaciones, las anotaciones, las explicaciones que nos daba el abogado Fabio Sánchez acerca de los elementos fundamentales que hay que tener en cuenta en lo que es el derecho de familia y la manera misma como está evolucionando este tema de lo que es la cuarentena por el COVID-19 y la manera misma como se encuadra el derecho de familia en este aspecto. A continuación vamos a ver algunos elementos que son muy pertinentes precisamente porque en parte describe lo que ha estado haciendo, digamos, instituciones estatales, por ejemplo, las comisarías en Bogotá, porque son un referente a nivel nacional. Y también el bienestar familiar, cuáles han sido las, digamos, indicaciones jurídicas que ha dado para tratar estos temas de custodia, visitas en menores de edad en familias separadas, como también qué es lo que ha hecho la rama judicial y las herramientas mismas que nos dice en derecho de familia que podemos utilizar. Entonces, no hablemos más, procedemos entonces a mirar aquí
parte de las herramientas que estamos nosotros poniendo a disposición o de los documentos es, por ejemplo, qué es lo que ha hecho el Distrito de Bogotá en el manejo de los temas de familia. Pues hay una directiva, ¿sí? Un memorando precisamente que se ha publicado en donde se establece que todas las comisarías de familia, que son alrededor de unas 39 en Bogotá, entran en un régimen precisamente para atender y van a continuar prestando el servicio, como bien dice acá, eh, y disponen de que las comisarías en Bogotá van a estar funcionando entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde, obviamente en un régimen especial, pero adicionalmente también va a haber atención sábados y domingos en las dos comisarías de turno, que son la comisaría de permanente del CAPIF, que queda ahí en Palo Quemado, y la de Engativá 1, la que queda en la alcaldía, en el segundo piso de la alcaldía de Engativá. Como pueden ver, esto también da a entender que hay un cubrimiento porque el decreto 457 presidencial tiene claramente establecido que hay una excepción y es todo aquello que tiene que ver con el cuidado de los menores. Y qué mejor precisamente en el tema mismo de que los menores en familias separadas requieren también de todos y del padre y de la madre y de las instituciones estatales un cuidado superior. Si seguimos con esto, entonces también se puede ver en Bogotá, por ejemplo, que también pusieron a disposición de la comunidad, de la ciudadanía, cuáles son las comisarías y en qué manera se pueden también contactar las diferentes comisarías donde aparece, aquí podemos ver los correos electrónicos. Hay que tener cuidado en Bogotá porque convencionalmente muchas entidades estatales, entre ellas la Secretaría Distrital de Integración Social, que es la que maneja las comisarías en Bogotá, tiene un sistema que bloquea los correos que no son corporativos dentro del mismo distrito capital. Entonces hay que verificar que efectivamente estén funcionando, que los ingenieros de sistemas hayan podido desbloquear estos correos electrónicos para que le lleguen correos externos. También aparecen el teléfono, digamos, el PBX y las extensiones comisaría por comisaría e inclusive también aparece la dirección. Como pueden ver acá, voy a pasar para que después puedan ustedes también revisarlo. Aparecen aquí las diferentes comisaría, los diferentes correos electrónicos, las extensiones y las direcciones donde atienden cada una de las comisarías entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde, de acuerdo a la directiva impartida por la subdirectora de integración social que maneja todos estos temas de las comisarías. Entonces ahí pueden ver, está toda la información. Adicionalmente a esto, podemos también ver, como bien lo anota la parte jurídica, lo que tenemos nosotros ahora en derecho de familia son dos herramientas que también siempre hemos tenido y no de alguna manera se ven, digamos, suprimidas por esta, digamos, situación especial en que nos encontramos, que son pues obviamente todo lo de violencia intrafamiliar, ley 575 del 2000, modificatoria de la ley 294 del 96, que se maneja a través de comisarías de familia. Pero por el otro lado también están las tutelas. Entonces, en Colombia en particular, hay unos distritos judiciales y todos los distritos judiciales a lo largo y ancho del país han dispuesto que van a recibir las tutelas a través de correos electrónicos. ¿Sí? Acá lo único que habría que hacer es verificar que efectivamente los correos electrónicos hayan sido recibidos. ¿Sí? Pero pues pueden ver acá que de diferente manera, en diferente parte, todos con el dominio @sendoc.ramajudicial.gov.co están ya dispuestos para recibir las tutelas y sí están funcionando. En cuanto a lo que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues está bien, el Distrito Colombiano de Bienestar Familiar, ante una consulta, que si los padres separados pueden visitar sus hijos pese a la cuarentena, hay unos apartes que son muy interesantes. ¿Sí? Por ejemplo, dice que precisamente el decreto 457 presidencial dispone en una de las excepciones el numeral 4, que es precisamente permitir la circulación de personas que realicen actividades de asistencia y cuidado de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué?
porque precisamente es un derecho fundamental de los menores, ser de alguna manera tratados por sus familias y en particular el derecho que también tiene el menor de familia separada, pues es también de tener la relación familiar tanto con el padre custodio, con el progenitor no custodio. Los derechos de custodia y visita son de carácter constitucional, ojo con lo que dice también el concepto del bienestar familiar, y se derivan de la patria potestad. ¿Quién tiene la patria potestad? Cada uno de los progenitores. Tiene como fin garantizarle al niño, niña o adolescente su derecho a tener una familia y a no ser separado de ella, por lo que no pueden incumplirse en situaciones de emergencia. Teniendo en cuenta que interrumpir el contacto entre los niños, niñas y adolescentes y sus progenitores generaría una afectación a los derechos mencionados, es posible realizar desplazamientos para cumplir con el régimen de custodia compartida o visitas establecidos siempre y cuando se garanticen las medidas de prevención que disminuyen el riesgo de contagio para los menores de edad y sus progenitores. Más adelante también se anota, los niños, niñas y adolescentes solo se pueden trasladar de la casa de uno de sus progenitores hacia la otra. Son los padres y madres quienes deben conservar las medidas de cuidado de los niños como el uso de tapabocas y guantes, asegurarse que cuando su hijo o hija se encuentre en su vivienda, las personas con quienes convive no presenten sintomatología asociada al virus, síntomas de gripa o tengan contacto con personas que hayan viajado recientemente al exterior. Entonces, como podemos ver, también el bienestar familiar claramente define, bajo este concepto jurídico que salió en uno de los noticieros principales en Colombia, que las visitas, la custodia y todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes no están suspendidos. Bueno, igual les quería aquí también mostrar la manera misma. Hay un documento que se emitió en la Fundación Padres por Siempre, llevamos para 2 años, y es la manera misma como se instruye para que se coloquen tutelas en caso de ser necesario. Como bien nosotros siempre lo decimos, lo mejor y lo más conveniente es que los progenitores encuentren la forma de poder pensar en los derechos fundamentales de sus hijos. Bueno, si ustedes entran a la Fundación Padres por Siempre, perdón, a YouTube y colocan Fundación Padres por Siempre, van a ir entonces a este resultado y aquí en esta parte donde aparece Padres por Siempre Colombia, 20 videos al momento, van a poder también ver que hay una cantidad de videos y este en particular, desarrollo de una tutela. Este desarrollo de una tutela lo lleva precisamente a este video y de acá también van a poder ver que hay también una información debajo del video que permite inclusive un documento maestro para que puedan desarrollar una tutela y un artículo también de alguno de los periódicos que explica acerca de las particularidades de la tutela. Entonces, ¿qué es lo que les puedo comentar? De que efectivamente la misma colocación de una tutela puede ser hecha por la persona, ¿cierto?, que está interesada en particular porque para una tutela el instrumento permite que directamente el ciudadano, sin conocimiento profundo de elementos jurídicos, pueda dirigirse a los órganos judiciales para solicitar que no se le vulneren derechos fundamentales. Y el derecho al amor, el derecho a no ser separado de su familia, de un menor, es un derecho fundamental. Los artículos 42, 43 y 44 de la Constitución Política Nacional. También, si las personas necesitan que se les apoye, la Fundación también presta servicios, ¿sí?, de diferente modalidad para también poder colocar una tutela. Inclusive, abogados que también nos colaboran también prestan el servicio a través de la Fundación para que puedan colocar este tipo de herramientas ante los órganos judiciales, lo mismo que las acciones de bienestar familiar. Aquí debajo ustedes verán también que tienen las indicaciones, las direcciones, el correo electrónico, el chat de WhatsApp,
y inclusive la información también acerca de dónde físicamente pueden dejarnos información para que entiendan y pues trabajen estos temas si es que es necesario y cuenten también con el apoyo de nuestra organización. Bueno, a continuación entonces vamos a darle respuesta a las preguntas que nos llegaron referentes a precisamente estos temas que tienen que ver con la cuarentena, con la custodia, con las visitas en época de cuarentena. Entonces dejamos acá para que el abogado Fabio nos resuelva las preguntas. Vamos entonces aquí a darle respuesta a las preguntas que hemos recibido el día de hoy para nuestra sesión de acceso a la justicia en época de cuarentena. La primera pregunta, estimado abogado Fabio, nos pregunta Freddy, para la charla referente al tema de las visitas en esta época de cuarentena, es claro que desafortunadamente perdemos ese derecho. Para mi caso en particular, tengo un pleito jurídico con la madre de los menores que aún teniendo un fallo judicial para la regulación de visitas, esta se negó a entregármelo después del periodo de vacaciones de enero y luego de colocar una contrademanda en el juzgado al señor juez primero de familia, no le pareció que se violara el derecho fundamental de los menores al no ser separado de su familia y ha extendido el proceso por más de un año. Ahora, en periodo de cuarentena, sin juzgados trabajando, esto se extenderá un año más sin tener la posibilidad de compartir tiempo con mis hijos. Quería saber si no hay otro aspecto legal como la tutela para hacer valer este derecho, ya que, como he mencionado, el juez no le ve como un derecho fundamental. Gracias, cordialmente. Freddy, mire, no, el derecho de visitas no lo ha perdido. Por estar en cuarentena, ese derecho no se pierde. Al contrario, como ya lo hemos expresado, el mismo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ratifica que es un derecho fundamental de los menores y las visitas se siguen practicando aún en esta época de cuarentena. Y como es un derecho fundamental, la manera de protección de ese derecho fundamental es la tutela. Es una tutela que usted puede presentar vía correo electrónico y en el cual se pretende proteger los derechos fundamentales de los niños. No conozco el caso de lo que haya pasado en la primera demanda y usted después me dice que hubo una contrademanda a la señora, pero que el juez no cree que se hayan violado los derechos fundamentales. Por eso, pues, en ese punto no podemos entrar a opinar a ciencia cierta. Lo que sí es cierto es que si ustedes hoy tienen un régimen de visitas establecido, bueno o malo, poquito o mucho, de todas maneras ese régimen se debe respetar aún en tema de cuarentena y para eso lo invitamos a presentar una tutela para que vía tutela se obligue a la señora a respetarle ese derecho fundamental a los niños. Muchas gracias, abogado, por esa primera respuesta. Una segunda, Javier dice así, ¿qué puedo hacer? ¿Qué procedimiento debo realizar? ¿A dónde debo acudir? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Quién me puede ayudar si la madre de mi hijo, sin yo presentar síntomas de COVID-19, no me permite tener contacto con mi hijo durante este tiempo de cuarentena, aludiendo que coloco en riesgo la integridad del niño y la propia? Pues ya llevo un mes sin tener contacto presencial con él, solo por videollamada, mientras ella sí ha disfrutado durante todo este mes desde que inició la cuarentena, sin interrupción alguna, estando yo al día con mi cuota alimentaria, agradeciéndole su amable atención cordialmente. Bueno, Javier, básicamente es lo mismo. La situación de cuarentena no hace que se pierda el derecho a que los niños compartan con su papá y con su mamá. Papá o mamá que retenga a los niños, que no los entregue para su derecho de visitas con el otro progenitor, están actuando ilegalmente. Para eso, entonces, nuevamente, insisto, hay que recurrir a la vía más rápida y en este momento prácticamente que es la única, que es la tutela. Una tutela se resuelve en 10 días, es rápido, para expresar y poner en conocimiento a un juez de tutela, que es un juez constitucional, la situación que se está presentando y
que es violatoria de los derechos fundamentales. Muchos papás están pasando pero por desconocimiento de la norma, por desconocimiento de cómo hacer efectivo esos derechos de los menores, no están acudiendo a la tutela. Entonces la invitación, uno, a los papás y a las mamás que están impidiendo el contacto con los hijos, que no lo hagan. Se supone que un buen papá y una buena mamá está velando porque sus hijos estén muy bien, y la única manera de que un hijo esté bien es que reciba el amor, el cariño, el apoyo, la imagen del otro papá. Entonces no obstaculicen el encuentro de los menores con los papás, por favor. Y la otra es, en el caso que sí se presente esta situación violatoria de la ley, pues a los papás que están siendo afectados por eso, la invitación es que hagan uso de los instrumentos legales que tenemos, y en este caso la tutela, para defender no solamente los derechos de los papás, sino especialmente los derechos de los menores. Y como bien se sabe, los derechos de los menores están por encima de los derechos de los adultos. Y la ley los protege desde la Constitución Nacional, principalmente. Bueno, una tercera pregunta, doctor Fabio. Muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Raixa, soy madre separada y tengo la custodia de mi hijo de 3 años. Pero con el tema de la cuarentena, justo ese fin de semana que empezó, estaba de visita con el papá y aún a la fecha está con él, decisión tomada por los dos. Pero yo le digo al papá que ya es hora que el niño esté en su casa y él indica que no lo va a traer el niño de vuelta, y le dije yo iba por él, pero me salió que me llamaría la policía y yo quedé sin saber qué hacer. Quiero saber si el tema de la cuarentena yo no puedo ir o estar con mi hijo o qué debo hacer. Lo que hemos dicho, en el tema de la cuarentena, tanto el tema de custodia como visitas siguen como estaban antes. Lo que se busca, y bienestar familiar también, es que los papás lleguen a un acuerdo de cómo sea el compartir con los hijos en esta época, que los hijos están saliendo y entrando con mucha frecuencia de las casas, pero que el régimen de visitas se debe cumplir. El régimen de visitas se debe cumplir, el régimen de custodia también se debe cumplir. Así como a los papás no nos gustan los derechos de visitas y nos molesta y nos duele, pues también hay que tener en cuenta, mientras no se cambie, también tiene que respetarse. ¿Eso qué quiere decir? Es invitar a los papás a un acuerdo para que los niños puedan estar con los dos papás. Y segundo, en el caso específico que se nos comenta, el papá debe entregar a los hijos, ¿sí? Y acordar con la señora cómo van a ser las visitas de en adelante. Desde el 20 de marzo que comenzó la cuarentena, hoy estamos a 18 de abril, son días en que los niños no han estado con su mamá. Yo creo que el papá debe entregar a los hijos, y con la amenaza que él hace de que si ella va a eso no hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque la policía es autoridad que va a tener problema. La invitación siempre es hacer las cosas desde el punto de vista legal, jurídico, no por vías de hechos, sino por vías. Por lo tanto, también invitar a la señora que presente una tutela inmediatamente para que el juez de tutela ordene que está reteniendo al niño, que lo entregue y que se cumpla el régimen de visitas como está pactado. Y él tiene que someterse al tiempo estipulado para las visitas, y la mamá repetimos lo que dijimos en charla pasada. Existe un derecho fundamental a la salud de los niños. Pero hay que proteger a los niños para que físicamente se encuentren bien. Pero también existe un derecho fundamental a la salud mental, a la salud emocional, a no ser separados de los papás por parte de los hijos. También ese derecho fundamental. Entonces son dos derechos fundamentales que tienen los menores, y los dos derechos fundamentales subsisten.
hay que retirar a los hijos para sus visitas, pero con todas las protecciones del caso y obviamente respetar y las disposiciones de las visitas que se tengan vigentes. Sí, abogado, también digamos que aquí creo que sería interesante mirar los documento mismo que sacó el ISBF, que para esta época de cuarentena, las visitas hacen parte del paquete de derechos fundamentales del menor, y el padre que va de visitas o el que tiene la custodia, los dos ejercen la patria. Entonces, como tal, el mismo ISBF recomienda ir a ejercer el derecho de visita, si es que existe, ¿cierto?, la mayor cantidad de un documento, bien sea emitido por una conciliación entre las a través de una comisaría, de la personería, de un centro de conciliación o un juzgado de familia. Ese documento es el suficiente y el necesario para que la autoridad, en caso de que llegue a requerir, se le pueda demostrar de manera se está ejerciendo el derecho que tienen los hijos a la visitas. Bueno, digamos que eso documento que le decimos del ISF que salió en CMI. En esto. Una última pregunta, estimado abogado. La última es Ricardo, nos dice: llevo un mes sin ver a mi hija, la madre por la cuarentena, pero en el juzgado de familia estableció cada 15 días la puedo ver. ¿Quién me asesora? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde coloco la queja? Yo diría que porque quejar, pues para eso está en las líneas de quejas. Es herramienta jurídica pertinente, no tomarse, como dice el abogado, por vías de hecho, sino... Correcto, es lo mismo que hemos venido diciendo insistentemente. ¿Qué debe hacer? Coloque una tutela para que se respete ese régimen de visitas en esta época de cuarentena. Y de los decretos presidenciales y de la alcaldía de Bogotá, en este caso, se ha señalado que las visitas padres hacia los menores quedan suspendidas y no lo pueden hacer. Y es todo lo contrario del presidente, señala como excepción para podernos trasladar de un lugar a otro los niños, el cuidado de los niños. Y así lo ha entendido bien Bienestar Familiar, quien en el documento señalando en este momento, y en ese documento Bienestar Familiar aclara y complementa que sí con el régimen de visitas. Entonces, lo que está haciendo esta mamá está fuera de los parámetros legales, es ilegal, está violando un derecho fundamental de sus hijos. Por un lado, personalmente, es amor. Uno cuando ama a sus hijos no le viola los derechos a sus propios hijos. Y por la ley le da una herramienta que efectivamente, como dice Edison, no es una queja, es una acción. La acción implica hacer algo y es presentar ante un juez de tutela para que el juez de tutela haga respetar el derecho fundamental que tiene el hijo a compartir también con su papá en tiempo de cuarentena. Es correcto. Por ejemplo, aparte del documento del ISF, el documento permite que dentro de las excepciones de la cuarentena, dice el documento, permite la circulación de las personas que realicen actividades de asistencia y cuidado de niños, niñas y adolescentes. Esa es la excepción número 1, establece el decreto presidencial 457. Señala además los derechos de custodia y visitas institucional y se derivan de la patria potestad. La patria potestad, entendemos, pues obviamente es legal que hacemos tanto progenitor custodio como no custodio de nuestros menores hijos. De ahí se tiene como fin garantizarle al niño, niña o adolescente su derecho a tener una familia y a no ser separado de ella por en situaciones de emergencia. Teniendo en cuenta que impedir el contacto entre niños y progenitores generaría una afectación a los derechos mencionados, es posible realizar desplazamientos para cumplir con el régimen de custodia compartida o visitas
estable y cuando se garanticen las medidas de prevención que disminuyan el riesgo de contagio para los menores de edad y sus progenitores. Los pacientes solo se pueden trasladar de la casa de uno de sus progenitores hacia la otra. Son los padres y madres quienes deben conservar las medidas de cuidado, el uso de tapabocas y guantes, asegurarse que cuando su hijo o hija se encuentre en su vivienda, las personas con quien convive no presenten sintomatología de gripa o tengan contacto con personas que hayan viajado recientemente al exterior. Son recomendaciones que hace el ISBE. Entonces, como pueden ver, son fundamentales y por eso están exceptuados, son excepciones que sí permiten. El único inconveniente, que la policía de pronto efectivamente me llame a preguntar, porque tengo la excepción y aquí está el documento. O la sentencia, la conciliación ante el bienestar familiar o la conciliación ante personería o una conciliación privada con el padre no custodio. Las partidas cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas.